lo primero que vamos a ver, antes de empezar a ver el cálculo propiamente tal, vamos a ver algunos conceptos previos que son necesarios que tú sepas y manejes, o por lo menos tengas nociones cuando tú estudies el cálculo, ¿ya? Porque ¿Ya? después el cálculo se extiende a lo que es el análisis, y para eso se necesita cierto entendimiento, ¿ya? Nosotros vamos a ¿Ya? trabajar con dos libros, que son el Spivak y ¿Sí? este que tengo acá, el Adams. Pero ¿Ya? primero que todo vamos a trabajar con el Spivak. El Spivak es muy matemático, tiene muy poco dibujo, ¿ya? ¿Ya? La idea es que tú trates de imaginar las situaciones en tu cabeza, que desarrolle ese aspecto en la matemática, porque la matemática ahora se vuelve súper abstracta, es ¿Ya? difícil de imaginar. Entonces, la única manera cuando tú conozcas un nuevo objeto matemático es que tu cabeza funcione y imagine algo que se asemeje a lo que estamos estudiando. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, si definitivamente no lo puedes ver, vamos a tratar de ver algunos dibujos o algún programa, alguna simulación en algún programa para que entiendas lo que necesitas. Pero idealmente vamos a tratar de trabajar sin dibujos, solo con matemáticas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender un poco es, nos vamos a ir a lo más básico de la matemática, es cómo nosotros podemos medir. Ujú. Porque cuando nosotros estudiamos matemáticas desde chicos, nos enseñan a sumar, a restar, ¿cierto? Pero Ujú. pero la matemática propiamente tal es complicada de relacionar, porque por ejemplo, ¿qué es lo que te indica a ti que el 4 es más grande que el 2? Sí. Esa es una pregunta que a ti no te la explican, no te cuestionas, pero tú tienes un orden y según ese orden tú tienes distintas proximidades, aproximaciones entre los números. Por ejemplo, tú sabes que entre el 2 y el 5 hay 3 números de diferencia Sí. y que el 5 es más grande que el 2 porque está más lejos del 0, Ujú. ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno se empieza como a cuestionar un poco esto de cómo realmente hacemos matemática. Entonces los matemáticos partieron definiendo algo bien básico que se llama métrica, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es la métrica? Es la capacidad que tenemos de medir, de comparar Ujú. objetos. Lo único que nosotros podemos hacer es bajo desde un sistema de referencia poder medir, ¿ok? Ujú. Entonces ahora tú ¿Ya? sabes medir súper bien porque si yo te digo a qué distancia están el 6 del 10, 4. tú inmediatamente me dices 4, ¿cierto? Porque tú Sí. aprendiste a que la distancia entre dos objetos bastaba con tomar los objetos y restarlos, Ujú. ¿ya? Pero esa que tú conoces es una manera de medir. Ujú. Nosotros lo que vamos a tratar de generalizar ahora son las distintas maneras de medir. No existe solo una, existen muchas, ¿Ya? ¿ok? Muchas maneras de medir. Entonces, este documento de aquí después te lo voy a mandar, ¿ya? Pero lo más importante, lo primero que definen los matemáticos es el concepto de distancia, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a Ujú. hacer es vamos a definir la distancia más conocida, que es la de la diferencia. Obviamente siempre la diferencia va con un valor absoluto porque tú sabes que es un concepto que te indica a cuánto está un objeto del otro. Por Ujú. ejemplo, si tú tienes cuál es la distancia entre 3 y 5, tú siempre me vas a Ujú. decir 2, independiente de cuál restes primero. Sí. Entonces, y menos x o x menos y, 5 menos 3 o 3 menos 5, la idea es que nos dé el mismo valor de distancia. Por lo tanto, nosotros definimos la distancia como un valor absoluto. ¿Ya? Ujú. Eh, entonces, como que aquí dice el documento, dice las distancias satisfacen ciertas condiciones. ¿Ya? Y son las que vamos a Ujú. anotar ahora y vamos a analizar. Condición 1. ¿Ya? El valor absoluto de x menos y, ¿cierto? Es siempre mayor o igual a 0. Ujú. ¿Ya? Eso es... acá está. Siempre es mayor o igual que 0. Entonces, sea como sea, yo tomo dos elementos, ¿cierto? Y cuando vea la distancia entre estos dos elementos, esta siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí le vamos a poner condiciones de distancia en los números reales, ¿cierto? Porque estamos trabajando en Ujú. el conjunto de los números reales. Ahora, la condición 2, súper importante, x menos y, Ujú. ¿sí? Es igual a 0 solo cuando, vamos a poner aquí, igual a 0, si y solo si x es igual a y. Trata de explicarme esta Ujú. propiedad.
¿Cuál es la idea de esta propiedad? De que... ¿Qué significa que el valor absoluto de x menos y sea igual a 0 si solo si x igual a 0? ¿Tú sabes lo que significa primero que todo si solo si en matemáticas? Sí, Significa que creo. desde un lado yo puedo llegar al otro y Sí. viceversa, ¿cierto? Es un ida y vuelta, es la doble flecha que habíamos estudiado en lógica. Ah, sí. Eso significa sí solo sí. Ya. Entonces, ¿qué crees tú que significa la propiedad 2? Discutamos un poco la condición 2 de la distancia. ¿Qué significa que el valor absoluto de x menos y igual a 0 si solo si x igual a y? Que es cero siempre cuando X y Y sean del mismo valor. Ya. Claro, eso es lo que te dice ahí, digamos, Sí. matemáticamente, pero hablando de que tenemos objetos y que estamos midiendo su distancia. Ah, Tratemos de ya. hablar más matemáticamente que solamente Ah, leyendo el ya. lenguaje. ¿Qué es lo que me quiere decir esta propiedad? ¿Qué pasa con los objetos? ¿Se te Pasa ocurre? que no... mm, Dale nomás, si nos equivocamos, no importa, estamos aprendiendo. que los objetos se están topando, que... Que la única posibilidad que dos objetos, ¿cierto? Sí, Que dos sí. objetos, su distancia sea cero, es que Ujú. sean el mismo objeto. Sí, eso estaba pensando. Eso es lo que te está diciendo esa propiedad. Te está diciendo, si yo tengo dos objetos que están a distancia cero, Ujú, necesariamente estos objetos son lo mismo. ujú, O sea, la única posibilidad, si yo tengo el elemento 2, la única posibilidad de que exista otro elemento que esté a distancia cero del 2 es solo el mismo 2 y no otro. ujú. ¿Ok? Sí. Y eso es importante porque te imaginas, yo tengo el 2, el 5 y te digo que están a distancia cero. ¿Qué estaría pasando con Ujú, el 3, con el 4, con el 3,5? Todos los elementos que están entre medio. ujú. Entonces se crea un problema al medir. Entonces esta propiedad, esta condición es sumamente importante. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Esta otra condición de acá, lo que te indica, esta es la propiedad simétrica. No sé si sabes lo que es simétrico. Sí. Simétrico es como un espejo. Para un lado y Ujú, para el otro es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esta propiedad? Me quiere decir que si yo quiero ver cuál es la distancia entre 2 y el 5, esa distancia es exactamente la misma distancia que hay entre el 5 y el 2. ya. Otra propiedad evidente y necesaria. O sea, Ujú, da lo mismo que yo mida entre el 2 y el 5, el 5 y el 2. La distancia tiene que ser la misma entre esos dos objetos. Sería muy raro ujú. que yo tomara dos objetos y que su distancia, según como yo lo viera, fuera distinta. Sí, ¿Ok? Ya. Y sí. la 4, que es la más usada y muchas veces la más compleja de demostrar, ¿ya? Es esta de acá, que mientras la escribo te doy la posibilidad de que trates de entender qué es lo que significa esta propiedad, antes de ponerle el nombre, porque si le pongo el nombre vas a saber inmediatamente qué es lo que es. ¿Qué es lo que me quiere decir la propiedad 4? A ver, piénsalo y trata de decirme qué se te ocurre, qué es. ¿Se te ocurre? Mm, sí. Vamos, cuéntame, ¿qué crees tú que es? ¿Quién cree que si uno calcula la distancia entre un objeto y otro objeto ¿Ya? y le sumas ese mismo objeto menos el otro objeto, ¿Ya? am, al final va a ser, ya que estás usando el mismo objeto, entre medio vas a poder sacar el tiro la tercera.
Si nosotros miramos esto en una línea recta, Sí. es evidente que es una igualdad, ni siquiera es una desigualdad. ¿Cierto? Sí. Es evidente porque yo tengo, por ejemplo, el 2 y el 7. Sí. ¿Cierto? Y si pongo el 5 entre medio, entonces yo sé que la distancia entre el 2 y el 5 más la distancia entre el 5 y el 7 es igual a la distancia entre el 2 y el 7. ¿Cierto? Sí. Ya, entonces, en los reales, digamos, esta propiedad es igualdad. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en R2? En el plano. En el plano, En R2. ¿es igualdad o es desigualdad? Ojo que estos objetos, X, Y, si estoy en R son números, ¿cierto? Sí. Pero si estoy en R2, ¿qué son? Son puntos. Puntos con coordenada X, Y. O sea, el X solo podría ser el punto 1,2. Sí. El Y podría ser el 3,4 y el Z el 2,7. Sí. ¿Cierto? Ya, eso es importante. Mira, esta propiedad se llama desigualdad triangular. ¿Ya? La desigualdad triangular es sumamente usada en la matemática. Y lo que te quiere decir la propiedad de la desigualdad triangular es que tú tomas un triángulo, ¿cierto? Sí. Y la hipotenusa siempre va a ser menor que la suma de los catetos. Menor o igual. Si estoy en una línea recta es una igualdad. Pero si formo un triángulo, necesariamente la suma de los catetos es más grande que la hipotenusa. Sí. En todo triángulo debe cumplirse eso cuando yo mida. Porque esa es la forma de poder medir en otra dirección. Por ejemplo, el clásico triángulo pitagórico. Sí. 3, 4, 5, ¿cierto? Se cumple, ¿qué es lo que se cumple en este triángulo? Se cumple que 5 siempre es menor o igual que 3 más 4. Sí. Entonces, por eso se le llama desigualdad triangular, porque en un triángulo uno la ve y la puede usar. Sí. ¿Ok? Sí. Ya, esta desigualdad es súper importante. Entonces, ahora los matemáticos pensaron y dijeron, bueno, si estas son las características principales de una distancia, si yo soy capaz de encontrar otras que cumplan estas 4 propiedades, entonces también son distancias. Y en matemática hay muchas, pero muchas, ¿ya? Nosotros solamente ahora vamos a estudiar las más comunes y las que más se estudian, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner condiciones generales. Y las condiciones generales entonces son estas mismas. Pero la única diferencia es que aquí no va el valor absoluto de x menos y, porque esa es la distancia usual, ¿cierto? En los reales. Sino que vamos a poner la distancia entre dos objetos cualquiera. Tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? La distancia entre dos elementos es 0. Si, solo si esos elementos son iguales. La distancia entre dos elementos x y es lo mismo que la distancia entre dos elementos y x. Y la desigualdad triangular dice que la distancia entre esos siempre tiene que ser, me equivoqué ahí, menor o igual que la suma de las otras distancias. Y eso se tiene que cumplir para todos los puntos. Todos los puntos. Entonces este es xz y este es z ahí. Ya. ¿Ok? Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver, que vamos a tratar de resolver, ¿ya? Es ejercicio 1. Demostrar que la distancia euclidiana en R2 es una distancia, efectivamente, es efectivamente una distancia. Ya, ¿cómo se medía la distancia en R2? Con puntos, ¿no?
Ya, claro, entonces nosotros lo que hacíamos, dame un segundito que aquí voy a cambiar esto por eso, ya, se ve más bonito con esa R. Entonces, la distancia en R2, ¿cierto? Sí. Entre dos puntos de R2 era la raíz, ¿te acuerdas? De X cuadrado. x2 menos x1, ¿recuerdas eso, no? Ah, sí. ¿Cierto? Y todo eso al cuadrado, Al cuadrado. todo eso al cuadrado, ¿cierto? Sí. Más y2 2 menos y 1. menos y1 al cuadrado, ¿cierto? Esa es la distancia. Sí. Ya, entonces lo primero que tenemos que probar, o sea, lo que tenemos que ir probando son las 4 condiciones. ¿Ok? Ujú. Ya, ¿cómo probamos las 4 condiciones? Bueno, la condición 1 es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque cuando yo eleve al cuadrado, ¿cierto? Sí. El x2 menos el x1 y eleva al cuadrado el y2 menos el y1, tú sabes que todo número al cuadrado es Positivo. mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo uno Sí. prueba esto? Te voy a mostrar cómo uno prueba esto. Lo que uno hace es poner x2 menos x1, ¿ya? Ujú. Nosotros sabemos que esto es mayor o igual a 0, ¿cierto? Sí. Nosotros sabemos que esto es mayor o igual a 0. Oye, Por lo tanto, la suma de estas cosas ujú. va a ser mayor o igual a 0, Ujú. ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Porque estoy sumando las ecuaciones nomás. En Sí. este caso, inecuaciones. Y luego le estoy aplicando la raíz a eso. Si yo le aplico Ujú. la raíz a eso, la raíz de 0 es 0. Sí. Y ahí acabo de probar que eso es mayor o igual a 0 y por lo tanto ya tengo la propiedad número 1. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cómo probamos la número 2? ¿Cómo se te ocurre que podemos probar la propiedad número 2? Mm. Cuando te dicen sí, solo sí, en una Sí. propiedad, tú tienes que tomar un lado y llegar al otro. Y Sí. viceversa. Si te dicen solo implica, tú tienes que partir del primer lado y llegar al segundo. Punto. Pero cuando te dicen sí, solo sí, tú tienes que probar para los dos lados. Sí. Porque por algo es sí, solo sí. Ujú. ¿Ok? Ok. Ya, ¿cómo hacemos esto? ¿Tienes un cuaderno y un lápiz ahí o no? Sí. ¿O estás solo mental con lo que anoto yo? Hasta ahora solamente no he Ya, notado nada. ya, está bien. No, no es necesario que anote porque yo después te voy a mandar esto que anotemos. Sí. Vas a tener el PDF, así que no, no es necesario que anotes. Pero si necesitas de repente rayar, después de que Sí. termines tú me dictas y yo escribo. Eh, Ya. partamos del lado izquierdo, ¿te parece? Sí. Ya. Partimos de acá. Decimos que la distancia es 0. ¿Sí? Sí. Ya. Si decimos que la distancia es 0, lo que tenemos que probar es que esto ocurre solo cuando x igual a y. Sí. Ojo que este x tiene coordenadas x1 y 1 y este y tiene coordenadas x2 y 2. Son dos elementos Sí. cualquiera, de R2. Ujú. Ya. Sí. Entonces, esta distancia no va a ser otra cosa más que esto. ¿Cierto? Sí. Ahora, yo podría elevar al cuadrado y eso me significaría sacar la raíz, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Ya. Pero yo conozco de acá que esto es mayor o igual a 0, ¿cierto? Sí. Y esto es mayor o igual a 0. O sea, la Sí. suma de dos cosas mayor o igual a 0 Sí. me da 0.
Entonces, la única opción es Es que que cada eso- término de estos valga 0, Sí. ¿cierto? Ujú. Entonces, por lo tanto, la única opción que tengo es que esto valga 0, ¿cierto? Sí. Y que esto valga 0. No tengo más opciones. Ahora, si esto vale 0, Sí. ¿cierto? Ocurre que aquí le vamos a ir poniendo un implica a esta cosa. Déjame buscar el implica. Esto, ¿ya? Y no lo vamos a poner acá, lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner arriba porque no se ve bonito ahí. Ahí. Implica. Este implica lo vamos a ir poniendo en todos los pasos. Ya. Entonces, esto implica que x2 menos x1 es 0, ¿no? Sí. Porque si le saco raíz, queda eso, ¿cierto? Sí. Y esto a su vez implica, entonces, ¿qué cosa implica esto? Que x2 tiene que ser Que- igual a x1, Sí. ¿cierto? Ujú. ¿Me vas entendiendo o está muy complicado hasta ahora lo que estamos viendo? No, pero no. ¿Fácil o difícil? Fácil. Ah, fácil, ya, bien, bien. Para que después me ayude a demostrar las otras propiedades. Ya. Ya. Y a su vez, tenemos esto mismo, pero con las i, ¿no? Sí. Luego, si x2 es igual a x1 e y2 es igual a y1, entonces necesariamente x igual a y. ¿Sí o no? Sí. Los dos elementos Sí. son iguales. Ujú. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Lo que vamos a poner aquí, vamos a poner, definamos, para que no se te olvide, x como x, el par x1, y1 y Ujú. y como x2, y2, ¿cierto? Ahí. Sí. Ya. Listo, estamos ok con este, ¿cierto? Ahora, por Sí. otro lado, si partimos definiendo que x es igual a y, ¿cierto? Ujú. Si x es igual a y, sale de inmediato, porque yo voy a tomar la distancia, ¿cierto? Sin saber Sí. cuánto vale. Lo que tengo que probar es que la distancia vale 0, solo sabiendo que Ujú. x es igual a y. Entonces, si x es igual a y, inmediatamente lo que me queda es que estas dos cosas son iguales. Por lo tanto, vale 0, ¿no? Sí. Y eso de ahí inmediatamente es 0, ¿no? 0 al cuadrado más 0 Sí. al cuadrado en raíz de 0. Entonces, si x igual a y, es muy evidente y obvio que la distancia entonces va a ser 0. Sí. Esta demostración para el otro lado es más rápida. Ujú. ¿Te fijaste? Sí. Ya. Listo. Veamos la propiedad 3 entonces. ¿Cuál era la propiedad 3? La simétrica. ¿Es necesario demostrar esta, sí o no? Pues fácil. Mm. Esta para mí es un poco más complicada. Un poco más complicada. Dame un segundo. No la veo. No la ves. Ok. Entonces, lo que tenemos que probar es que esas cosas son iguales, ¿cierto? Sí. Entonces, para probar que dos cosas son iguales en matemática, yo tomo un lado y tengo que llegar al otro. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Tomo ese lado, Sí. ¿cierto? Ahora, fíjate acá que yo sé que esto, ¿cierto? Ujú. Al cuadrado Sí.
Aquí voy a poner yo. Pero sabemos que esto es exactamente lo mismo que esto, ¿o no? Sí. Ah, ya no, sí, sí, entendí. Análogo para ahí, ¿cierto? Entonces, Sí, si yo sé esto, sí, yo sé inmediatamente que esto es eso, ¿cierto? sí. Eso, y eso Ujú, no es otra cosa que la distancia de y, x, ¿no? sí, Y ahí está listo. ya. Sí, Fácil, ¿no? sí. Ya, aquí está el gran desafío siempre. Ahora hay que demostrar la desigualdad triangular. Ujú, Esa, esa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tengo que demostrar es que esto es siempre más grande que esto. ujú, ¿Sí? sí, Ya, pues, a ver, veamos cómo lo hacemos. Yo ni me acuerdo cómo se hace esto, ¿eh? ¿Te parece partimos de aquí? sí, Ya, partamos de acá. Tenemos que demostrar que eso es más grande que eso otro. ¿Sí? Entonces, esto sí, es igual a qué cosa. ¿Cierto? Esto es igual sí. a la distancia entre x y z, suponiendo que el x1 y el y1 son de z, entonces aquí le vamos a poner de 3. Ahí. ¿Sí? Sí. ¿Tenéis tú todo? Un poco. Es muy temprano, quizás debiésemos después hacerlas más tarde. Sí, ¿qué tal más tarde? 11:30, Ya. o es muy tarde para ti, o muy temprano. Mm. Es que a mí me gustaría ir de misa que es entre las 11 hasta las 12. Ah, de 11 a Así 12. que, sí, Ah, hoy día no va a poder ir a misa. no. Ah, pero debería haberme dicho, porque quizás podríamos haber tenido la clase más temprano. Más tarde es complicado porque tú sales a las 12 de misa, vuelves como a las 2:30. Sí. Entonces sería Así que como. mejor más temprano. Sí, tendría que ser como de 9. De 9 a 10:30. ¿Alcanza a llegar a misa? Sí, ¿Sí? sí, Ya. Entonces hagámoslo a esa hora. ¿Te parece bien? sí. X3. Salió muy chico. X3, y 3. Ok. Ya. Entonces, definimos z así. Entonces aquí tenemos la distancia entre z y x, ¿cierto? Sí. Más la distancia ahora entre z e y. Eso, ¿no? ¿Y a Ujú, qué tenemos que llegar? Lo que tenemos que llegar es a que esto, todo esto, sí. lo vamos a poner aquí. Por demostrar que esto es mayor o igual, vamos a poner acá abajo, mayor o igual que esto. Eso es lo que hay que demostrar. Que eso es igual a la Ya. distancia de x, y. Ujú. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo hacemos que esto sea mayor o igual que eso? ¿Se te ocurre alguna idea de cómo hacerlo? Si quieres te doy unos minutos, puedes echarle unos segundos, o sea, un minuto, puedes echarle una miradita a internet. Ujú. Aquí está la famosa distancia euclidiana que estamos probando, después vamos a ver otra. Pero lo importante es que puedas aprender a probar esto. ¿Cómo demostramos eso? ¿Cómo demostramos la desigualdad triangular ahí? Trata de rayar, trata de... Esto es súper importante que aprendas a acotar. Sí.
Dale, trata de rayarlo en el cuaderno y buscar alguna idea. ¿Ya? ¿Y se te ocurre Se me cómo, no? ocurrió una idea. Se me ocurrió una idea de elevar todo al cuadrado. De elevar todo al cuadrado. Ya, perfecto, a ver, hagámoslo. Entonces vamos a tomar esto, ¿cierto? ¿Sí? Y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? 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 Ya, pero si lo elevamos al cuadrado... Tú dices que elevemos al cuadrado los dos lados. Sí, exacto. Si elevamos al cuadrado estamos asumiendo que esto es una igualdad, eso sí. O sea, lo vamos a hacer como prueba nomás. ¿Te parece? Sí, Ya, para sí, que de ahí tratemos de sacar una idea. Ya, tomamos eso. ¿Cierto? Y vamos a elevar al cuadrado. Vamos a borrar acá. Ya, entonces que esto es mayor que esto. Entonces si elevamos, vamos a elevar al cuadrado, dice. sí, Ya. Y esto al cuadrado. ¿Así? sí. Eh, al cuadrado. Ya. Esto no lo eleva al cuadrado. Ya, ahí. Ya. ¿Qué va a Sí, pasar entonces? Entonces va a pasar que lo de acá va a quedar un cuadrado binomio, ¿no? sí. ¿Cierto? Entonces el cuadrado Ujú, de binomio va a decir el primero al cuadrado sí. más más 2 por la multiplicación de esas raíces. la multiplicación de estas raíces. Esa por esa, ¿cierto? Sí, Va a quedar súper largo, ¿eh? Déjame... View... Custom... ¿Ves bien ahí? Sí. Ya. sí, Más el segundo al cuadrado, ¿no? sí, Eso. Ahí. sí, ¿Ya? Y esto es mayor o igual... Esto es mayor o igual que esto. sí, Eso, ¿no? sí. ¿Ya? Luego... Exacto. ¿Qué? Luego, ¿qué se te ocurre hacer que podamos hacer? Desarrollar los cuadrados de binomio y factorizar en función de x1 y 1. De X1, desarrollar todo esto. ¿Eso? Sí, Uy, va a quedar una cochinada pero gigantesca. sí, De hecho, yo creo que no es necesario factorizar esto, o sea, desarrollar esto, porque lo que tenemos que buscar acá ahora, el resultado de lo que tenemos que buscar sí, es una verdad nomás. sí, eso. Ahora, esto de acá, la idea es transformar esto en eso, Sí, ¿cierto? sí, Pero nosotros sabemos
sabemos, ¿cierto? Sí. Con anticipación la desigualdad triangular, pues de esta. Sí. Nosotros conocemos esa desigualdad, ¿no? La Sí. de R1, porque aquí estamos en R2. Sí. Entonces podríamos aplicar esa desigualdad triangular. Ujú. Conocemos, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos la clásica, que sería... No, pero creo que no es necesaria esa, porque esa te toma solo elementos... Claro, no es necesaria. Desarrollar eso no sería como muy largo. Tratemos de buscar otro camino. O mira, lo que vamos a hacer para simplificar el problema, ¿ya? Sí. Definimos, para simplificarlo, A, vamos a definir A como esto, Sí. B como esto, ¿sí? Y C Sí. como, de hecho la vamos a llamar A1, B1, C1, es para que no estemos Sí. escribiendo toda la resta todo el rato. Y a este le vamos a Ujú. llamar I3 menos I2, no, era este el que nos faltaba, X2 menos X1, C1, ¿cierto? Sí. Ya. También vamos a definir en las I. Sí. Exactamente lo mismo. Aquí le vamos a poner un 2, 2, 2, y aquí vamos a poner X. Estas son todas I. Sí. Ya. Todas I. Perfecto. Entonces, ahora el problema se transforma en algo más sencillo. Vamos a reemplazar nomás ahora las letras. Entonces queda... Ya, entonces anda ayudándome aquí. Entonces esto sería A cuadrado. Sí. A1 cuadrado. Bueno. ¿Ah? A1 cuadrado. A1. ¿Sí? Ya, y este sería A2 cuadrado. Sí. ¿Cierto? Ya, acá tenemos A1 cuadrado. Sí. A1 cuadrado. Y acá tenemos A2 cuadrado. A2 cuadrado. Después acá tenemos B1 cuadrado, B2 cuadrado, ¿no? Sí. Al cuadrado, B2 cuadrado, ya. Y acá tenemos, se redujo bastante, ¿eh? Sí. Tenemos eso, con un más ahí. Ya, y este sería X. B1 no, B1 cuadrado, Ay, B1, sí. B2 cuadrado, ¿cierto? Sí. Ya. Es igual a... Y esto es igual, Ah, claro, a esto, que sería C1 cuadrado más C2 cuadrado, sí. más C2 al cuadrado. Harto más chico. Sí. Harto más chico. Ya, entonces, ¿qué más podríamos hacer? Tenemos que probar que esto es mayor. Ah, no, esto es mayor. Sí. Esto es Mayor mayor, igual. mayor igual. Eso. Ya, ¿qué más hacemos? Mm,
No estoy seguro. Vamos, anota eso en tu cuaderno y trata de rayar. Esa es la idea. Aquí no importa que nos demoremos, aquí lo que importa es que tú puedas aprender a hacer estas cosas, porque después en la universidad, cuando estés allá, te van a poner en la prueba 2 problemas. Sí. No son pruebas así como de aquí de colegio que te ponen 20 ejercicios con alternativas. Sí. ¿Estás tratando de rayar haciéndolo? Sí. Ya, dale nomás, dale nomás. Trata de ver las que ya conoces. ¿Ya? Sí. ¿Cuáles son las que ya conoces? Te muestro las que ya conoces. Tú sabes solo los reales, ¿ok? Sí. Tú sabes esto, que x3 x3 menos x1 más Sí. x... No es x3, este es xy, xz... No, está bien. xz, z... zi, ¿cierto? Sí. Eso es menor, eso es mayor o igual Sí. a x2 menos x1, ¿cierto? Sí. Eso tú sabes que es verdad. Eso, ahí. Sí. Esto es con valor absoluto. Ya, tú sabes que eso es verdad. Entonces, Sí. suponiendo que este x3 menos x1, ¿cierto? Está Sí. definido arriba. Es a1, ¿no? Sí. Y el x3 menos x2 es b1, ¿cierto? Sí. Eso es, ¿qué cosa? Eso es mayor o igual que c1, ¿no? Sí. En valor absoluto. Oh, of course, en valor absoluto, ¿cierto? Sí. Ya, como que por ahí va la cosa. Sí. Ya, vamos, pensemos. Pensemos. Ojo, esto me parece, estos no son al cuadrado. Ah, no. No, pues no son al cuadrado, porque eran raíces, ¿te acuerdas? Sí. Ahí, ya.
O sí, parece que se hizo en el cuadrado. No, porque recuerda que tenía... ¿te acuerdas que teníamos esto? Sí, Ya, pues si tú elevas este al cuadrado, se va con la raíz, po. Entonces esto no es al cuadrado. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Fíjate que estaban con raíz. Todo esto al cuadrado, sí, ¿no? sí, Si tú elevas al cuadrado es el primero al cuadrado. Y el cuadrado se va con sí, la raíz, po. sí. Entonces queda Pero esto, queda po. el No, cuadrado. no queda cuadrado. Más el doble, el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado, se fue la raíz igual a este al cuadrado. Claro, aquí el cuadrado se va con la raíz. Esto no queda al cuadrado. Ah, no, pues si van al cuadrado, po. Sí, Sí, estoy leseando, estoy leseando. Se va la raíz con el cuadrado grande. sí. Sí, 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 estoy leseando, estoy leseando. Ahí, ahí, ya. Ya. ¿Alguna idea? Hacer que A1 más B1. Pone estos que son el cuadrado. Ya. Dime, ¿alguna idea? Esto de aquí podríamos Sería elevarlo al hasta el... cuadrado, ¿no? Sí, Ya, ¿qué pasa si lo elevamos al sí, cuadrado? Se van a ir los valores absolutos, ¿cierto? Porque el cuadrado es sí, siempre positivo, no, no nos afecta. ¿Cómo quedaría sí. eso si elevamos al cuadrado? A1 Ya, queda al cuadrado a uno, entonces al cuadrado, ya, más 2 ya, A1 por B1. 2 a uno, uno por b1, ¿cierto? Sí, Ya, más B1 al cuadrado. ya, y eso es mayor o igual que C, C1 al cuadrado. c1 al cuadrado, ¿cierto? Sí, Entonces como que por ahí va, porque aquí tengo el A1 y el B1, y aquí tengo el A1 y el B1, y sabemos que eso es mayor o igual a eso, ¿no? sí, sí, ¿Sí o no? sí. Ya, pues como que ya por ahí está resuelto el problema, o todavía no. Sí. ¿Ya me quieres dictar cómo lo harías tú? ¿Cómo lo terminamos? Mm, es que no tenemos el 2A1B1. Ya, eso es como que lo que nos Ahí. está faltando, ¿cierto? Sí, Ya. Bueno, pero análogamente, si tenemos esto que es verdad, entonces tenemos lo mismo que es verdad, pero para los dos, ¿cierto? sí, Eso, ¿cierto? sí, Entonces, lo que habría que hacer aquí, sí, lo que habría que buscar acá, porque, ojo, que aquí yo tengo este término que acá arriba no lo tengo. sí. Entonces aquí yo podría sumar estas dos cosas. Sí. Si sumamos, ¿cierto? Nos va a Ujú. quedar esto mismo, pero este término no aparece, sino que aparecen estos términos, ¿cierto? Sí. Eso, Sí. ¿cierto? Entonces aquí el Ujú. problema
se traduciría en demostrar que esto Sí, con esto, alguna relación tienen que tener. sí, Entonces lo que podríamos demostrar es que esto nos faltaría demostrar que eso es mayor o igual que esto. no sería al revés. ¿Mm? No, porque tenemos que demostrar que esto es mayor que eso, ¿cierto? Ujú. Yo Sí, tengo que esto es mayor, o sea, esto de acá, perdón, esto es mayor que esto, sí, ¿cierto? Eso yo ya lo descubrí. Entonces, si yo además demuestro que esto es mayor que esto, por transitividad, esto va a ser mayor que ah, esto. ya, Entonces aquí yo sí, puedo matar los A1, A2, los B1, B2 y me va a quedar las raíces mayor que eso. ¿Lo ves? sí, sí, Ya. Entonces faltaría demostrar esto. Que aquí inmediatamente yo puedo poner en la siguiente línea lo mismo, pero sin los dos, ¿cierto? sí. Ya, matamos los dos. Ya, y ahí se nos redujo mucho más el problema. Lo único que nos falta demostrar es esto, que esto es verdad. Sí. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer eso? Incluso podrían ser iguales, ¿ah? Sí, Podríamos darle valores y probar, ¿ah? sí, Démosle valores, a ver. El A1 vale 1, el A2 vale 2. O no, démosle los valores 3 y 4. Para que den los valores justos, ¿cierto? sí, Si son 3 y 4 queda 5 por 5, sí, ¿cierto? Y eso comparado con A1B1, que son 3 ambos los dos, ¿cierto? Sería 9. sí, 4 y 4, 16. Parece que son iguales, ¿ah? sí. Parece que son iguales. Ya, ¿cómo probamos que esas cosas son iguales? Mm, Podríamos de repente... ¿podríamos Dime, dime, dime. desarrollar lo que está dentro de las raíces? ¿Cómo? Ah, multiplicando, dices tú. Sí, Podríamos elevar al cuadrado y desarrollar, ¿o no? sí, también. Ya, hagamos eso. Sí, Ya, veamos qué encontramos con eso. Entonces, ¿qué nos quedaría en el primero? El producto de todas estas cosas, ¿cierto? Entonces sería S por S, ¿cierto? sí, Más S por S, más S por S, anda ayudándome que no me equivoque, y S por S. sí, Es, ¿cierto? ¿Y aquí qué nos sí. quedaría? ¿Qué nos quedaría acá? A1, B1 al cuadrado. A1, B1, ese nos quedaría cada uno al cuadrado, Sí, cada uno. ¿ya? Más el doble del primero Sí, por el segundo, ¿cierto? sí, Más el segundo al cuadrado. al cuadrado. ¿Sí? Sí, Ya, ¿qué se nos va? Este de acá sí, se va con ese de acá, ¿no? sí, Ya, entonces aquí el problema se nos sigue simplificando. De una cuestión gigantesca y a una cosa más chica. Entonces, este se va con este y este se va con este. ¿Cierto? sí, Ya, tenemos que probar que eso es verdad. ¿Es posible probar sí. que eso es verdad?
No sé. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo terminamos eso? Sabemos que, ¿cierto? Sí. A menos b al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿sí o no? Sí. Reemplazando tenemos, entonces si reemplazamos tenemos, si decimos que a vale esto, Sí. entonces tenemos que a va a valer a1, b2 y b, menos acá, perdón, y b vale a2, Sí. b1, y que eso es mayor o igual que 0, ¿cierto? Sí. Perdón, esto al cuadrado, ahí. Que eso al cuadrado es mayor o igual que 0, esta es una verdad, nosotros sabemos que eso es verdad, entonces cuando desarrollemos este cuadrado de binomio, nos va a quedar este, ¿cierto? Sí. Más, Ya. menos, perdón, el doble del primero por el segundo, Sí. más el segundo al cuadrado. Y eso mayor o igual a Sí. 0. Y ahora basta con sumar a ambos lados el 2 a 1, b1 a 2, b2. Sí. Para llegar a esto. Sí. Entonces ya sabemos que esto es verdad. Si esto es verdad, entonces esto es verdad. Y si esto es verdad, entonces esto es verdad. Y si esto es verdad, entonces esto es verdad. Sí. Es una cadena de verdades para arriba. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿cuál es la demostración correcta? La demostración correcta es, tú tomas un lado, este, Sí. lo modificas, lo modificas, lo modificas, lo modificas hacia abajo, Sí. hasta que llegues a una cosa como esta. Luego Sí. esta cosa tú sabes que es mayor a esta, y esto lo empiezas a armar para arriba, hasta llegar a esto. ¿Y qué es eso? Eso es esto. ¿Y qué es esto? Sí. Esto es esto. Y ahí demostraste que esto es esto. Probablemente llegues que esto al cuadrado es igual a Sí. esto al cuadrado. Y ahí tú sacas raíz, estás listo. ¿Ya? Sí. Entonces la primera tarea va a ser escribirme para la próxima semana en este programa Sí. la demostración ordenadita de esto. Ya. Que significa partir de un lado y llegar al otro. ¿Ok? No copiar los dos Sí. lados paralelos para abajo como lo hicimos nosotros. Aquí nosotros encontramos, es una manera de demostrar. Encontramos cómo Sí. enganchar de un lado a otro bajando los dos lados. Sí. Es como lo que hicimos acá. Acá. Es como, teníamos Sí. que demostrar esto, ¿cierto? Sí. Entonces, te voy a mostrar. Tenemos que demostrar esto. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Este lado de acá, voy a poner aquí, por ejemplo, para que entiendan la idea. Teníamos que demostrar esto, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hicimos Sí. fue empezar a trabajar esto. Pues dijimos que esto era lo mismo que esto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora sí, ya. Te decía, Sí. acá, partimos que necesitamos demostrar esto, ¿cierto? Como el problema de arriba. Sí. Empezamos a trabajar esto y llegamos a esto. Restamos 2 a 1, B1 a 2, B2. Sí. Y esto no es otra cosa que esto, que es una verdad. Por lo tanto, esto es verdadero. Eso fue lo que nosotros acabamos de hacer. Pero esa no es la correcta demostración. La correcta demostración significa partir de acá. Yo no veo nada por si acaso. Ah, no estás viendo nada. Avísame. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora sí. Ya. Perdón. De nuevo. Nosotros queríamos demostrar esto, que esto era verdad. ¿Cierto? Sí. Entonces lo que nosotros hicimos en nuestro problema es esto. Partimos de acá, pasamos este término restando acá, ¿cierto? Luego factorizamos, Sí. llegamos a esto. Ah, es una verdad. Como es una verdad, por lo tanto esto es verdad. Sí. Ya, eso fue lo que hicimos en nuestro problema. Desarrollamos lo que nosotros teníamos hacia abajo. La correcta Sí. demostración es decir, bueno, si esto es verdad, entonces yo parto de una verdad.
Ya. Y partiendo de esta verdad, demostré que esto es verdad. Por lo tanto, esto es verdad. Tú tienes que partir de algo que conozcas. En este caso, en este problema, lo que yo te recomiendo es que Sí. partas de acá. ¿Ok? Ajá. Una manera es partir de acá. Otra manera que tú podrías usar, que no es muy elegante, pero la podrías usar, es partir de esta verdad. Ya. Porque de esta verdad tú puedes crear esta verdad. Sí. ¿Cierto? Sabiendo esta Sí. verdad y sabiendo estas otras verdades, que son evidentes Sí. porque son la famosa desigualdad triangular, tú sumes todo Sí. esto y vas a llegar a esto, Sí. ¿cierto? A esto de acá. Y esto no es otra cosa que esto. Y esto no es otra cosa que esto cuando factoricemos, ¿cierto? El cuadrado binomio. Sí. Y esto no es otra cosa que eso igual a eso. Esa es una manera. O la otra manera, que es la más elegante, la más bonita, es que tú partas de acá. Tú sabes Sí. que esto es igual, ¿cierto? Elevas al Sí. cuadrado esta igualdad, entonces te va a quedar esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado. Y aquí empiezas a trabajar todo esto que está al cuadrado. Ya sabes cómo trabajarlo, Sí. ¿cierto? Lo Sí. trabajas, lo trabajas, lo trabajas hasta que llegas hasta acá. Pero tú sabes que Sí. esto es esto. Y te empiezas a devolver. Esto, te devuelves acá, te devuelves acá, te devuelves acá y así. Sí. Te devuelve, te devuelve, te devuelve hasta que llegues acá. Pero vas a llegar con esto al Ya. cuadrado. Sí. Y esto al cuadrado tú le aplicas raíz acá, le aplicas raíz acá y ahí va a quedar que esas cosas son, esas desigualdades son iguales y por lo tanto la desigualdad del triángulo. ¿Ya? Entonces la tarea es escribirlo bonito. Está todo hecho, hay que escribirlo bonito, ¿no? Ya. ¿Ya? Ya. Veamos otras distancias. Distancia número 2. Acabamos aquí de definir la... ¿Dónde definimos la distancia? Demostrar que la distancia euclidiana... Ah, ya. Entonces... Ya. Veo. Entonces, ya, ahora que ya sabemos cuál es la tarea, vamos a ver otras distancias, ¿ya? Las vamos a definir Ya. y vamos a ver rápidamente que cumplen las propiedades de distancia. Entonces, vamos a definir la primera distancia que vamos a definir. Sí. Es la distancia, esta distancia que es la distancia 1. Sí. Esa, ¿ya? Ahora, esta distancia 1, ¿ya? Que es la que está, la de 1. Sí. No, aquí la definen como de 1 distinta. Esta, de 2 la llaman. Ya, esta Sí. distancia, en realidad, esta distancia se debería escribir así. La vamos a escribir bien nomás. De igual 1 hasta n. ¿Ya? Esta distancia Ya. es la que le llaman la distancia al taxista. ¿Ya? ¿Por qué Ya. es la distancia al taxista? Ejemplo. Veámosla en R2. ¿Ya? Tú la vas a ver y vas a decir, en realidad es re fácil. Ejemplo en Ya. R2. Déjame buscar aquí R. En R2. Sería calcular la distancia entre estos puntos. 2,4 y 5,8. ¿Ok? Entonces, Sí. la distancia entre estos dos puntos, según la distancia que aquí le vamos a llamar la distancia 1, Sí. es entre x, y va a ser la sumatoria entonces desde igual 1 hasta 2, porque estamos en R2, ¿cierto? Del valor absoluto de las coordenadas x, y, que en este caso es x menos y.
¿Ya? ¿Esto qué sería Sí. igual? Sería igual a la diferencia coordenada a coordenada. Entonces sería la diferencia entre las coordenadas X más la diferencia entre las coordenadas Y. Sí. Si tú te fijas en esta métrica, ¿cierto? Ujú. Es muy similar a la euclidiana, solo que yo aquí no elevo al cuadrado y saco raíz. Ya. ¿Te Sí. fijas? Sí. En la euclidiana yo elevo al cuadrado y saco raíz. En esta yo no elevo ni al cuadrado ni saco raíz. Por lo tanto, la distancia aquí va a ser 3 más 4 y la distancia es 7. ¿Ok? Sí. Si yo hubiese Ok. aplicado aquí la norma euclidiana, o sea, la distancia euclidiana, Sí. ¿cuánto me habría dado si hubiese sido la euclidiana? ¿Cuánto me habría dado la distancia si tú hubieses elevado al cuadrado y hubieses sacado raíz? Hubiera sido 9. 5. ¿Cierto? Sí. Ya, hubiese Sí. sido 5. Entonces, pero ahora nos dio 7. Entonces, ¿qué es Sí. lo que quiere decir esto? ¿Por qué le llaman la métrica del taxista? Porque 5 es el equivalente a la hipotenusa, ¿cierto? Sí. De un triángulo 3, 4, 5. Sí. Pero la métrica 1 o la distancia 1 lo que nos dice es que Sí. tú no veas la hipotenusa. Suma las coordenadas Ajá. X y la Y. El Ah, taxista ya. no puede pasar por arriba de los edificios. No puede ir en Sí. diagonal. El taxista Sí. tiene que ir por las calles o en un eje vertical o horizontal. Entonces, en este caso, la distancia es: me desplazo 3 en un eje horizontal y luego sumo 4 por un vertical. Sí. ¿Te fijas? ¿Se Sí. entendió cómo es la norma o la distancia 1? La distancia 1 es Sí. simplemente eso. O sea, si yo estuviese en el espacio, Ajá. ¿ya? Si yo me guío en el espacio, lo que tengo que ver es cuánto recorro en X, luego cuánto recorro en Y y luego cuánto recorro en Z. Y sumarlo. Sí. ¿Ok? Sí. Ya, ahora, esta distancia Ajá. es una distancia que cumple las 4. ¿Por qué cumple las 4? Primero que todo, como es un valor absoluto, Sí. es mayor o igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Ya. Es mayor o igual a 0, cumple la 1. Es simétrica. ¿Por qué es Sí. simétrica? Porque si yo cambio el 5 con el 2 y el 8 con el 4 me va a dar el mismo valor. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Y cumple la desigualdad triangular? Evidentemente cumple la desigualdad triangular. Porque Ajá. muy rápido y evidente. ¿Por qué cumple la desigualdad triangular por ejemplo, en este caso, en R2? Porque para poder demostrarlo para Rn, R5, R10, necesitamos unas desigualdades que no vamos a ver. Entonces, demostrémoslo nomás para R2. Entonces aquí para R2 sería la distancia esta, ¿cierto? Sí. Nosotros conocemos la famosa distancia esta, ¿cierto? Sí. Que es la triangular, la básica. Sabemos que esa se cumple. Entonces aquí Sí. lo único que ocurre es que yo voy a tener dos desigualdades. Una Sí. para el eje X todos los 1 van a ser del eje X. Ya. Y todos los 2 van a ser para el eje Y. Sí. ¿Cierto? Sí. Ya, y ahora lo único que tengo que hacer es sumar esas cosas. Sí. Y ahí me queda inmediatamente que esta distancia, que vendría siendo la suma de esta con esta, va a ser siempre menor o igual que a esta distancia, que es una distancia, y esta otra, que es otra distancia. Y ahí Sí. queda demostrada la desigualdad triangular para el R2. ¿Ya? Ajá. Ya, esa también va a quedar de tarea. Escribirla bien. ¿Ya? Entonces, Uno. tarea 1, demostrar desigualdad triangular en R2 para la distancia 1 y la distancia
euclidiana, que es la distancia 2. Ya. Lo que tú tienes que demostrar en esto es que la distancia 1 de x, y Sí. es menor o igual que la distancia 1 de x, z más la distancia 1 de z, y. Eso. Sí. ¿Ya? Y siendo x, y esto. x1 menos, o sea, x2 menos x1 más y 2 menos y1. Sí. Es lo mismo que hicimos acá. Esto, lo mismo. La única diferencia es que aquí estos términos no están al cuadrado ni en raíz. Simplemente en Sí. valor absoluto. Ujú. ¿Ok? Sí. Ya. Y la última norma que vamos a ver, ya, es 2. Es la distancia del supremo, la distancia en este caso máxima, porque todavía no hemos visto lo que es el supremo. Pero ya vamos a ver lo que es el supremo. Nosotros no hemos estudiado el supremo, ¿cierto? No. Ya, esta. ¿Cuál es la distancia del supremo? O del máximo en este caso. Yo tomo coordenada. ¿Te Ujú. acuerdas que aquí en este caso tenía esto y la sumaba? Sí. Tomaba las coordenadas x, las restaba, y después tomaba las y, las restaba y luego solo sumaba. Y luego si Sí. estaba en R3 tenía que restar las coordenadas en x, sumarle la resta de las coordenadas y, sumarle la resta de las coordenadas en z. Sí. Bueno, ahora tú vas a hacer las mismas restas. Por ejemplo, si yo quiero ahora calcular la distancia entre estos dos puntos, Ujú. ¿cuál sería la distancia entre estos dos puntos en esta distancia? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál es la distancia entre el punto 2,4 y 5,8 en esta nueva manera de medir? No sé. Tú tienes que calcular las distancias entre x y y. ¿Cuál es la distancia entre 2 y 5? O 5 y 2, que la calculamos aquí. 3. 3. ¿Cuál es la distancia entre las coordenadas y? 4 y 8. 4. ¿Cuál es la más grande? 4. Entonces la distancia entre x y y con esta distancia es 4. Ah, ya. Tú calculas las distancias coordenada a coordenada, las de x, las de y, las de z, las de w, si estás en R4, en la dimensión que tú estés, y tomas la Sí. mayor. Y esa es tu distancia. Ya. Y esa cumple Ah, ya. todas las propiedades de norma. Además es muy sencilla porque es solamente la diferencia entre la más grande. Ujú. Entonces, como es solamente la diferencia entre la más grande, es casi como que estuviera en R1 nomás. Como que tuviera que restar dos números y listo. Sí. Dame un segundo. Ya. Ya. Entonces, esta otra, como te digo yo, también es una distancia conocida Ujú. y súper utilizada. Ahora, me acuerdo una vez en una clase, hace muchos años, un estudiante preguntó, ¿podemos hacer lo mismo con el mínimo? Sí. Por ejemplo, voy tomando las distancias coordenada y tomo la menor. Ajá. Y esa vez el profesor dijo, no funciona. No Ujú. sirve la menor, solo sirve la mayor. Como por ejemplo aquí, el máximo. Solo sirve la menor. Entonces dio de tarea para la casa demostrar por qué no servía. O sea, encontrar un ejemplo donde si tú tomabas el mínimo, no cumplía con las Sí. propiedades de la distancia. Obviamente la que no cumple es la desigualdad triangular. Ujú. Ya, pero no te voy a dejar esa tarea, no tiene sentido. Ya. Y la última que vamos a ver es la discreta. Voy a poner aquí discreta. ¿Ya? Y la discreta es, aquí tenemos que crear una llave. Ujú. No era esa llave. Acá nada. Ahí. Es esa llave, ya. Donde vale 1 si x es distinto de y. Ya, y vale 0
si x igual a y. Ya, esta norma es la más difícil de entender. Súper difícil, pero es una distancia. O sea, ¿qué es lo que te quiere decir acá? Yo tomo dos objetos, ¿sí? Sí. Tomo dos objetos. Si estos objetos son el mismo objeto, su distancia es cero. Evidente, ¿te acuerdas que es una propiedad de la distancia? Que si dos Sí. objetos están a distancia cero, si son el mismo objeto. Sí. Pero, si yo tomo dos objetos que no son el mismo objeto, su distancia es 1. Sí. No importa cuál objeto. O sea, si yo te tomo el 5 y tomo el 10 y te pregunta ¿qué distancia están el 5 y el 10? 1. A 1. O sea, al final lo que terminaría ocurriendo, más o menos así como yo me lo imagino, ¿ya? Sí. Es si tomo un punto, por ejemplo el 5, yo sé que Ya. solo el 5 está sobre sí mismo, o sea, está a distancia 0, pero todos los otros elementos están a distancia 1, entonces yo me imagino el 5 al medio y una Sí. circunferencia de radio 1 y alrededor de todo eso están todos los otros números. Ujú. ¿Te puedes imaginar algo así o no? No. Imagínate, como te digo yo, a ver, hablamos el GeoGebra rapidito. ¿Conoces el GeoGebra? Sí. Sí. Ahí estoy abriendo el GeoGebra para que más o menos imaginemos eso. ¿Cómo sería? Imagínate esto. Tengo un punto, ¿sí? Sí. Y luego de este punto hago una circunferencia. Sí. Entonces, si este punto fuera el número 5, Sí. si esta circunferencia es de radio 1, Sí. ¿cómo podríamos calcularle el radio 1? Bueno, simple, más fácil es pongo un punto de coordenada 1,1, ¿cierto? Y Sí. luego pongo un punto de coordenada 1,2, ¿cierto? Y ahora hago una circunferencia entre un centro y un punto. Ahí sí, tengo esta circunferencia. Entonces, el punto Sí. A tiene un valor. Por ejemplo, el Sí. valor 5. Y todos los Sí. otros puntos existentes están alrededor del punto A como si fuese una circunferencia. El 7, el 8, el 20, el 500, el 10 millones, están todos alrededor porque están todos a distancia 1. Ya. ¿Te puedes más o Sí. menos hacer la idea? Esa es como una Sí. idea que yo me imagino la distancia Ajá. 1, pero si tú encuentras otra como imaginártelo es perfecto. Ujú. ¿Ya? Lo complicado es que si después yo tomo otro punto cualquiera, por ejemplo el Sí. 5000, el 5000 también está a distancia 1 de todos los otros, entonces es una cosa muy loca, Sí. que a veces uno como que no se la puede imaginar, pero es una métrica y funciona. Ahora, ¿por qué uno estudia otras métricas que de repente uno no se puede imaginar? Tú dirás, ¿para qué? Están locos los matemáticos. Ajá. Pero en la matemática un poco más avanzada, que vamos a ver después, tú puedes pasar de un espacio, de una A otro. distancia a otro, a cosas equivalentes. ¿Ya? Ujú. Y muchas veces problemas en la métrica euclidiana normal que nosotros conocemos no los podemos resolver. Entonces, Ujú. con nuestro problema nos vamos a esta métrica, por ejemplo, a la discreta o a la del máximo. Sí. Y en esa métrica sí se puede resolver el problema. Encontramos la solución y volvemos a nuestro problema original. Y los Ujú. matemáticos de esa forma solucionan distintos tipos de problemas. Ah, ya. ¿Te fijas? Entonces tiene una utilidad. ¿Ya? Sí. Bueno, el resto de este documento te habla son como demostraciones y respuestas de las propiedades, de la distancia y todo eso. Te lo voy a mandar igual para que lo mires. ¿Ya? Sí. Entonces, lo interesante, ¿por qué estudiamos métrica? Porque para poder entender el cálculo, y el primer concepto que se ve en cálculo, que es el concepto de límite, Sí. necesitamos entender las distancias. ¿Por qué? Porque el límite es una distancia. Entonces, para que tú te hagas una idea, ¿cuál es la diferencia entre el cálculo y el análisis?
El cálculo te relaciona todos los conceptos de límite, derivada e integral con la distancia euclidiana solamente. Ahí vamos a estudiar un montón de cosas, derivadas, límites, integrales, una infinidad de problemas y de cosas, y vamos a estudiar libros completos. Solo en la métrica euclidiana, solo en la que tú conoces. Sí. Luego, cuando tú ves análisis, el análisis es el mismo cálculo. Límites, derivadas, integrales, lo mismo. Pero en cualquier métrica. Sí. Entonces de repente te pueden poner un problema de límite o de funciones, pero no te van a decir que las funciones, te dicen cuán cerca están estas dos funciones, pero en la métrica discreta. Entonces ahí tú no puedes aplicar lo que tú conoces de euclidiana, sino que tienes que aplicar las propiedades de la métrica discreta. Ya, ahora yo no estoy seguro, pero si tú estudias una carrera de ingeniería, me imagino que lo que tú ves en Estados Unidos es análisis y no cálculo. El cálculo me parece que se ve en el colegio. Ya. No estoy seguro. Por eso para mí es importante que puedas entender las normas para que cuando vayamos viendo el cálculo podamos ir haciendo algunas analogías. ¿Ok? Ya. Entonces, el primer concepto que vamos a continuar viendo ahora es el concepto de límite. Ya. No. Primero vamos a definir una cosita que lo vamos a definir para que más o menos te haga una idea. Vamos a definir el concepto de límite para que lo estudie. La otra semana vamos a ahondar bien en estos temas. ¿Ya? Ya. Vamos a poner aquí axioma del supremo. Axioma del supremo. Ya. El axioma del supremo es súper simple. ¿Ya? Y poderoso, pero muchas veces difícil de entender. ¿Ya? Vamos a buscar mejor una definición formal, escrita. Y esa es la que vamos a copiar acá. No voy a poner una yo porque puede que me equivoque en escribirle. La idea es que... Pero el axioma del supremo, para que te hagas una idea, es... Yo tengo un conjunto cualquiera. ¿Ya? Cualquiera, pero finito. Finito. ¿Ok? Que está acotado superiormente. ¿Ya? Lo vamos a poner. Sea a un conjunto acotado superiormente, finito. No vacío. No, perdón. No vacío, acotado superiormente. Puede ser infinito. Ya. Tengo un conjunto no vacío, acotado superiormente, entonces este conjunto A tiene un supremo. Entonces, ¿qué es el supremo? El supremo es un elemento, ¿sí? Que es más grande que todos los elementos del conjunto. Ya. Sí. Es más grande que todos los elementos del conjunto, pero a la vez es el más chico de todos los elementos más grandes. ¿Cómo se escribiría esto? Matemáticamente. Para todo A, para todo, está por acá. Para todo A perteneciente a A, sí, se cumple que A es menor o igual que S y S es menor o igual que T con T cota superior de A. Ya, entonces lo primero que vamos a definir es qué es cota superior. Una cota superior es simplemente un elemento más grande que todos los del conjunto, para que lo vayan entendiendo. Supongamos tenemos el conjunto A, ¿sí? Ya, sí. Tenemos el conjunto A. Déjame ver dónde tengo la otra llave. Ahí está. Ya, tengo el conjunto A, que es todos los X pertenecientes a los reales, tal que X
está entre 2 y entre 4. ¿Sí? ¿Se entiende esta definición de conjunto? Los elementos serían el 2,2, el 2,5, el 2,7, el 3, el 3,2, el 3, todo eso. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, una cota superior de A sería, por ejemplo, el 4. Ujú. ¿Qué otro elemento más sería cota superior? Cota superior entonces es un elemento que es mayor que todos los elementos del conjunto. Sí. Dame otro ejemplo que sería cota superior del conjunto A. El conjunto A. ¿Sí? Mm, El conjunto A son todos los elementos X en los reales, tal que X está entre 2 y 4. sí. Entonces, ¿qué otro elemento más sería cota superior de A? No sé. ¿No sabrías? ¿El 5 podría ser cota superior? No. ¿Por qué no? Porque... Ah, no, sí, sí, sí Es podría todo ser. elemento que sea más grande o igual que los elementos del conjunto A. Podría ser el 10, Sí. el 20. Cota superior quiere decir es un elemento que es más grande que todos los elementos del conjunto nomás. Ah, ya. ¿Cuántas Sí. cotas superiores tiene este conjunto? Infinitas, Sí. Infinito. ¿cierto? Una cota superior de A sería 4, 10, ¿cierto? 25, Sí. etcétera. ¿Sí? Ujú. A Sí. su vez, este conjunto también tiene cotas inferiores, que serían el 0, el -10, el -50, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, si miramos el problema, entonces ya entendemos lo que es una cota superior. Una cota superior son todos los elementos más grandes. Entonces, si ahora yo miro el Sí. supremo, me doy cuenta que el supremo, el S, esto me falta acá. Entonces, S es el supremo de A. Ya. Entonces, S cumple que es cota superior, Ujú. porque es más grande o igual que todos los elementos del conjunto. Sí. Pero a la vez nos dice que S es la más chica de todas las cotas superiores del conjunto. Ujú. Entonces, el supremo cumple dos condiciones. Es mayor o igual que todos los elementos del conjunto y es menor o igual que todas las cotas superiores del conjunto. ¿Se entiende eso, no? Sí. Ya, más o menos cachamos cuáles son las cotas superiores de A. 4, 10, 50, 25. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la menor de todas esas cotas superiores? La menor. ¿Mm? 4. El 4. Entonces el 4 es el supremo del conjunto. Ujú. Ah, ya. Entonces al final el Sí. supremo es bien fácil de ver. Es el elemento más grande de todo el conjunto, pero que es más Ujú. chico que todos los que son más grandes. Ujú. Entonces veamos por ejemplo en un conjunto B. Son todos los X, ¿cierto? En R, tal que los X son menores o iguales que 12. Menores o iguales que 12. ¿Cuál sería el supremo de Sí. ese conjunto? ¿Cuál sería el supremo? El supremo sería... Un elemento que es más grande que todos los elementos de ese conjunto, pero a la vez es el más chico de todos esos elementos superiores que se llaman cotas superiores. Eso sería... No podría ser 12, ¿cierto? ¿Por qué no?
¿El 12 es Porque... mayor o igual que todos los elementos del conjunto? Ah, sí. Ah, así que sí, sería Sería 12. 12. Entonces, cuando el conjunto es menor o igual, Sí, o sea, el X es menor o igual que 12, el mismo 12 pertenece al conjunto. sí. Pero si es solamente una desigualdad estricta, es igual el elemento más grande que todo, menor que Ujú. todas las otras cotas superiores. Entonces, al final, el supremo lo que te permite es dar una proximidad, que es lo que buscamos, una distancia. Sí, Porque si yo tengo todos los elementos entre el 2 y el 4 sin contar el 4, yo digo, ¿cuál es el supremo? El 4. Entonces lo que yo estoy diciendo al final es que el 4, el supremo, está tan cerca de mi conjunto A como yo quiera. ujú. Entonces tú dices, ¿realmente está tan cerca ese 4? Este supremo 4 de este conjunto A está tan cerca del conjunto A. Claro, porque si tú dices, acércalo a una distancia de 1 centímetro. Entonces tú decís, bueno, está el elemento 3 en el conjunto, y el 3 y el 4 están a distancia 1. Ujú. ¿Cierto? Ya, pero ahora yo no quiero que estén en una distancia 1, quiero que estén en una distancia 0,1. Entonces tú me decís, no importa, po. Tomo el elemento 3,9. ¿Sí o no? Sí, Ya, pero ahora yo te digo, yo quiero que esté a una distancia de 0,000001. ¿Puedes? Tú me decís, sí, porque está el elemento 3,9999990. sí, Entonces te fijas que al final el 4 está pegado al conjunto. sí, Está pegado, está tan cerca como yo quiera. Entonces, ese sí. concepto de estar tan cerca como yo quiera es el concepto de límite. Ya. Porque a mí lo que me interesa con el límite es ver cuán cerca estoy yo de un conjunto. Ah, ya. Sí. Ese es el concepto de límite. Cuán cerca estoy yo de cierto elemento. O a qué Ujú, me voy aproximando en la medida que voy llegando a ese valor. ujú. Ese es el concepto de límite. Entonces, el supremo nos permite ver cercanías. La Ya. gracia del supremo es esta de acá. A menor o igual que S con A para todo A en A grande. O sea, todo elemento de este conjunto de A está bajo este S, pero siempre yo voy a encontrar un elemento en A que esté tan cerca del S como yo quiera. Entonces eso Ajá. significa que este conjunto A, cuando va creciendo, va llegando al S. Porque eso es lo que tú te preguntas en matemáticas. En la medida que yo voy acercándome a cierto elemento, ¿a dónde voy llegando? Sí. ¿Ok? Ese es el concepto de límite. Entonces, límite, por ejemplo, si yo quiero ver el límite de una función, el límite cuando el x tiende a 2 de la función x más 4 sería cuando yo me voy acercando el x al 2 en la función x más 4. ¿Qué es el x más 4? ¿Qué función es? El x más 4. ¿Mm? Una función normal. Una línea recta, Lineal, ¿no? lineal, Sí. ¿cierto? Ya, es una función lineal, el x más 4. De hecho, una función afín se llama, Ujú. porque la lineal pasa Ah, por el ya. origen, ¿te acuerdas? Ya. Entonces, esta función, x más 4, eh, queremos ver qué pasa cuando el x se va acercando al 2. Entonces, yo te pregunto, cuando el x se va acercando al 2 en la función x más 4, ¿a dónde va esto? ¿Qué? Cuando el x se va acercando al 2, Sí. la función x más 4, ¿a dónde se va acercando? Para el Para el 6. 6, ¿cierto? Entonces basta con poner el 2 en el x y tú sabes que la función vale 6. Entonces, en la medida que yo me voy acercando al x2, el y se va acercando al Sí. 6, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, Ujú. en un principio eso era bien fácil, pero resulta que existen otros problemas, ¿sí? Ujú. Que no son tan fáciles. Por Sí. ejemplo, el límite, cuando el x tiende a 1, de esta fracción, x cubo menos 1 partido por x menos 1
¿A dónde se va esa cosa? Cuando el X se va acercando al 1. ¿Era infinito? No, pues no se va al infinito. ¿A 0? ¿A 1? No, pues esta cosa, y eso es lo que vamos a estudiar en la otra clase, ¿a dónde se va? Sí. Esta cosa, el x cubo menos 1 no es otra cosa que x menos 1 factor de x cuadrado más x más 1. Sí. Como factorización, ¿no? Sí. Y esto no es otra cosa que eso. Sí. Y eso te da 3. 3. Entonces, esa función que parece irse a cualquier lado, se va al 3. Sí. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar cuando estudiamos límites, los vamos a estudiar por definición. ¿Cómo encontrar que esa cosa se va a 3? Distintas funciones vamos a estudiar su comportamiento, porque la idea es poder dibujarla. Si yo te dijese, dibújame la función x cubo menos 1 partido por x menos 1. Eso no se ve en el colegio. Por lo menos en Chile no se ve. Imposible de dibujar. Bueno, con el cálculo la vamos a dibujar, la vamos a entender, vamos a ver a dónde se aproxima cuando el x va a 1. Aquí acabamos de ver que se aproxima a 3. Podría irse al infinito también, eso no lo sabemos, para eso hay que estudiarlo. Y para eso son las herramientas del cálculo. Porque luego con todas estas herramientas nosotros vamos a poder resolver problemas del tipo maximizar cosas. Por ejemplo, si yo te doy una cartulina con tantos metros, te pido que construyas un cilindro. ¿Cuál es el mayor volumen posible del cilindro? ¿Cuánto tendría que valer la base y la altura para que el volumen sea el más grande? Para todo eso nosotros necesitamos el cálculo, necesitamos proximidades, necesitamos derivadas, necesitamos integrales. Y que son obviamente herramientas que tú usas sí o sí en ingeniería, porque después cuando tú estés con todo este tema de los aviones, tú vas a necesitar maximizar consumo de combustible, vas a necesitar muchas veces maximizar espacios, y todas esas cosas son funciones, donde dependen variables como el peso, porque tú sabes que el peso influye para que un avión despegue, influye el tema de también el combustible, influyen muchas cosas. Entonces tú vas a tener que encontrar la solución óptima para el problema. ¿Ok? Sí. Ya, estamos entonces. ¿Cuáles son las tareas? Sería